Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien, seguimos con las clases, sí, y el curso totalmente gratuito que se está dando de cero a fondeado, sí. Disculpen que si me escuchan un poco más, pero estoy con un poco de resfriado, entonces eso, sí. Entonces, en la clase habíamos visto, la última clase habíamos visto tres temas, sí. El video lo voy a dividir en dos partes. La primera va a ser la que vimos, la parte de order blocks ocultos, sí, o bloques de órdenes ocultos, como les quieran llamar. Block ocultos, que va a ser la primera parte que vamos a ver, y después lo siguiente, sí, que vimos es según el bloque, según la vela, dónde está mi punto de entrada. Está mi punto de entrada, ¿sí? Entonces, en este video vamos a explicar estos dos puntos, ¿sí? Vamos a arrancar, son dos puntos muy sencillos, ¿sí? Son bastante fáciles de entender, ¿sí? Entonces, vamos con el primero, ¿sí? Order blocks ocultos, ¿sí? La palabra lo dice. Tenemos un bloque de órdenes que está oculto. ¿De qué manera se ocultan estos bloques de órdenes? Se ocultan en las mechas, ¿sí? Entonces, en las mechas tenemos un bloque oculto, ¿sí? Así de sencillo, no lo quiero complicar tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando tengamos un bloque de órdenes y veamos que el precio tenga una mecha con un tamaño un poco grande, ¿sí? O un poco larga, ¿sí? Ya acá adentro, ¿sí? Acá adentro, en esa mecha, tenemos un bloque oculto. ¿Por qué oculto se le dice? Porque si bajamos de temporalidades, ¿qué vamos a encontrar? Un order block, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice o qué tenemos que hacer cuando vemos un order block oculto? Lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidades y de esa manera encontrar nuestro bloque de órdenes, ¿sí? Nuestro bloque. ¿De qué nos sirve esto de bajar de temporalidades? Para tener más precisión, y al tener más precisión lo que tenemos es un mayor riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces es muy sencillo, vamos a explicarlo con unos ejemplos para que queden claros. Para los que son nuevos, recuerden, yo siempre explico con ejemplos que hayamos operado, ¿sí? O que los haya dado en vivo. Entonces todo lo que ven es entradas que ya las di en vivo, ¿sí? O las he pasado por el grupo. Entonces, tengo ejemplos en el oro, ¿sí? En el oro, miren, cuando nosotros estamos en una temporalidad de una hora, que es en la que yo primero empiezo a analizar, lo que yo identifico acá, ¿sí? Este es mi bloque de órdenes, ¿sí? Todo este de acá, voy a sacar esto, ¿sí? Lo voy a marcar bien para que sea bien claro. Todo esto es mi bloque de órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? ¿Sí? Yo veo acá que el precio de acá a acá me generó una mecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto se lo llama como bloque oculto. ¿Qué quiere decir? Que en temporalidades más cortas, ¿sí? En temporalidades de M15, M5, vamos a encontrar un bloque de órdenes adecuado, ¿sí? Si no, todo esto sería mi bloque, pero ya conociendo bloques ocultos, ya podemos deducir que esta va a ir siendo nuestra zona, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Empezar a bajar de temporalidades y tratar de buscar dónde está ese bloque oculto. ¿Sí? Acá todavía seguimos viendo mechas, se puede reducir aún más la zona, ¿sí? A esa zonita, ya en temporalidad de 15 minutos, que es la que yo elegí, miren, donde estuvo mi entrada, fue en esa zona, ¿sí? Y si sigo bajando de temporalidades, probablemente sigamos ahí teniendo el bloque oculto. Si bajamos un poquitito más, sí, ya esto ya es ser un poquito más de precisión, seguimos viendo esta zona de acá, que después vamos a ver según el tipo de vela, ¿sí? Por qué se habría entrado en esta zona de acá, ¿sí? Entonces miren cómo ir bajando de temporalidades nos ayudó, ¿sí? A achicar nuestra zona, ¿sí? Pasamos de una zona de, a ver, de acá, ¿no? De toda esta zona, ¿sí? Que era toda la zona amplia que tenía, ¿sí? Que era mi bloque en H1. Pasamos a esta zonita de acá bajando de temporalidades y encontrando los bloques ocultos, ¿sí? Dejamos correr para que vean que el precio llegó hasta esa zona, llegó, activó y después cayó, ¿sí? Y dentro de este mismo ejemplo, ¿sí? Dentro de esta misma operativa,
se dieron varios bloques ocultos. ¿Sí? Voy a mover esto un cachitito primero acá. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos que el precio venía de una tendencia bajista, donde me genera el siguiente bloque. ¿Sí? Miren esto. ¿Sí? Esto es un poquito más avanzado, todavía no lo hemos visto, pero miren, acá tenemos, esto sí lo vimos, que teníamos dos máximos totalmente iguales, que nosotros los consideramos liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace el precio acá? Con esta mecha el precio me saca esa liquidez que estaba por encima y me deja un nuevo máximo, ¿sí? ¿Cómo me lo deja? En una forma de bloque oculto, ¿sí? Miren cómo el precio me deja un bloque oculto, ¿sí? Si ahora cuando bajamos de temporalidad nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa zona? Bajar de temporalidades, ¿sí? Y tratar de ver si en una temporalidad más corta podemos definir una zona un poco más clara. Y acá seguimos todavía como que es bastante grande. Y acá ya podríamos haber definido esta zonita de ahí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y miren cómo el precio vino hasta esa zona y después empezó su caída perfectamente. Sí, está. No, yo no la tomé, sí. Pero, ¿por qué? Porque yo ya tenía ventas desde el punto máximo. ¿Sí? Entonces, los bloques ocultos son, repito, muy fáciles de identificar. ¿Sí? Solo necesita práctica. ¿Sí? Y lo mismo, a ver si encontramos uno en el caso alcista, vamos a sacar el modo de reproducción. Y trataremos de buscar alguno, no sé si acá tengo guardado alguno, creo que no. Pero bueno, acá tendríamos unos casos de cómo serían estos bloques ocultos, ¿sí? Miren, acá hay uno alcista, bajista, perdón, ¿sí? Pero se buscaría el alcista, está ahí. Sí, el precio viene a esos bloques y bajamos de temporalidad, es donde vamos a encontrar la zona un poco más precisa. ¿Sí? Entonces, bloques ocultos realmente es algo bastante sencillo, ¿sí? Que solo necesita práctica para poder tener el ojo bien afilado. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto, ¿sí? Que también es un tema sencillo, se podría llegar a decir, que son los tipos de velas de order blocks. Yo considero que según el tipo de vela con el que sea mi bloque de órdenes, va a tener una zona de entrada totalmente diferente o un punto de entrada totalmente diferente. ¿Sí? Esto no lo explican en ningún canal, entonces se los vengo a explicar. ¿Sí? Y esta es una teoría que a mí me lo han dado. ¿Sí? Según el tipo de vela, ¿sí? Nosotros vamos a tener tres tipos de velas. ¿Sí? Para definir nuestro punto de entrada, mejor dicho. Acá, uy, me veo bastante grande. Ahí. Acá y por último por acá. Sí, entonces una vez que tenemos todo, ¿sí? Vamos con los tres tipos de velas, que yo considero que pueden ser como bloques de órdenes, ¿no? El primero es que sea una vela grande, ¿sí? Con cuerpo grande, ¿sí? Cuerpo grande. ¿A qué me refiero? Que sea una vela que sea grande de cuerpo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que sea un tipo de vela así, ¿sí? No importa el color, repito, puede ser de ambas maneras. ¿Sí? Si tiene mecha no importa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se busca cuando nosotros tenemos una vela grande? ¿Sí? ¿Qué zona vamos a buscar nosotros como punto de entrada cuando nos encontramos con esto? Fácil. Vamos a utilizar, ¿sí? En las velas grandes, lo que yo utilizo es el 50% de la vela, ¿sí? Incluyendo la mecha si tiene o no tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Se busca la entrada en el llamado Fair Value, ¿sí? Que es justo el 50% de la vela. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca entonces? 50% de la vela. Vamos a decir cómo se llama correctamente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una vela grande, ¿sí? Como bloque de órdenes, ¿qué vamos a buscar? Vamos a trazar, hasta lo podemos hacer con un Fibonacci si quieren, ¿sí? Del punto mínimo al punto máximo y clavan justo en el 50%, ¿sí? Que es la mitad de la vela. Siguiente caso, supongamos que nosotros tenemos una vela tipo martillo, ¿sí? Que creo que todos la conocemos, todos la hemos visto alguna vez. Quiero que esto me quede bastante prolijo, creo que no me va a pasar. Ahí está, bastante mejor. Sí, que es un tipo de vela
Vamos a hacerlo así. Supongamos que tenemos este estilo de vela. ¿Sí? Que por lo general tienen una mecha bastante larga y me dejan un cuerpo muy chiquito en la zona, en este caso en la zona superior. ¿Sí? Cuando es el martillo, ¿dónde se coloca mi punto de entrada? Mi punto de entrada se coloca en el inicio, ¿sí? Inicio de la vela. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se coloca? En el inicio de la vela. ¿Sí? Y en caso de que sea contrario, ¿sí? En este caso acá, que sea un color rojito, lo mismo, se coloca en el inicio de la vela. ¿Sí? Entonces miren cómo acá nosotros nos vamos cerrando un montón de stop loss. ¿Sí? Porque supongamos que nosotros teníamos la entrada preparada acá. ¿Sí? De acá a acá tendríamos casi 10 pips de stop loss. ¿Sí? Acá. Vamos a poner lo mismo. Y nosotros la tenemos acá. De 10 pips de stop loss pasamos a casi 4,5. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a empezar a reducir, ¿sí?, nuestro stop loss y tener un mayor riesgo-beneficio. ¿Sí? Entonces, y por último está la vela tipo doji, que es la que menos me gusta a mí, pero también tiene una zona de entrada un poco particular. ¿Sí? Las velas doji son las que por lo general tienen ambas mechas, ¿sí?, que es algo así, y tiene un cuerpo muy, sí, acá no importa el color, repito, sí, esta puede ser de cualquiera de ambos. Le voy a poner un color así, violeta. Y acá lo que yo recomiendo es lo mismo, ¿sí? Lo pueden poner en el inicio o en el final de la vela. ¿Sí? Esta es ambas. Inicio o final de la vela. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Siempre a mí me gusta ponerlo al final, ¿sí?, en el cierre de vela, donde cerró la vela, donde por lo general lo pongo yo en caso de que sea una tipo doji. ¿Sí? Entonces voy a tratar de buscar algunos ejemplos muy puntuales, ¿sí? Creo que acá había encontrado uno, ¿sí? Que este sí lo encontré porque tenía que buscar, ¿sí? Supongamos que nosotros acá el precio venía en una tendencia alcista, ¿no? Mi bloque de órdenes en una temporalidad de H1 era todo esto de acá. Todo esto de acá. Y como nosotros vemos que estamos en un bloque tipo martillo, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos nuestra zona ahí. Y entonces miren cómo de cierta manera también tenemos precisión en la entrada. ¿Sí? Porque nuestra entrada habría estado probablemente mejor así. Ahí para ser precisos, ¿sí? Habrían tenido la entrada de esta manera. ¿Sí? Tranquilamente se puede bajar de temporalidades, y tratar de buscar un bloque de órdenes, ¿sí?, más chico. Vayamos al mismo loro, ¿sí?, y vamos a tratar de buscar ejemplos. Bueno, acá estaba el ejemplo que les quería mostrar, ¿no? Que les dije también. ¿Qué tipo de vela fue? ¿Dónde estamos? Acá. ¿En qué temporalidad la habíamos visto? Para mostrarles igual. Creo que había sido en 5 minutos igual. Bueno, acá se puede ver ya, ¿sí? Que tenemos una vela tipo doji, ¿sí? Miren, una vela tipo doji. Entonces, ¿dónde se colocaba esta entradita? En el cierre de la vela. Abrió acá, cerró acá, ahí se habría colocado la entrada, ¿sí? Y miren cómo el precio llega con precisión y me toca esa zona de ahí, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve esto? De tener una zona bien clara para operar. Este no era el ejemplo igual, ese era otro, ¿sí? Pero también sirvió ahí. Era este el de la entrada que yo les quería mostrar. Al oro básicamente me gusta bastante operarlo, como pueden ver, ¿sí? Y acá está. Acá lo mismo, ¿qué tipo de vela tenemos acá? Tenemos un tipo doji, ¿sí? O un tipo martillo, ¿sí? Entonces, miren acá cómo me combinan ambas zonas, ¿sí? Tenemos el cierre de vela de la doji en esta zona y el martillo en esta zona, ¿sí? Entonces mi punto de entrada habría estado en la línea negra, o mejor dicho, estuvo en la línea negra,
y el precio llega al PIB a esa zona, ¿sí? Recuerden que esta información no la ha dado ningún canal por el momento, ¿sí? Eso se los aseguro. Entonces somos los primeros, ¿sí? O soy el primero en dar esta información, ¿sí? Entonces nada, espero que hayan podido aprender esta partecita, ¿sí? Recuerden ponerle muchísima práctica, ¿sí? Me faltó buscar uno de vela grande ahora que lo estoy viendo acá. Acá podría ser este el caso, ¿sí? Esto ya es a modo más ejemplo. Tenemos toda esta vela de acá, ¿sí? Que es bastante grande, y el precio me llega al 50%. ¿Sí? Entonces, ejemplos siempre va a haber. Esta no creo que haya llegado, esta vela también es bastante grande, en este caso se busca en el 50%, y en este caso el precio no llegó. ¿Sí? Pero es práctica necesitan en esto, sí o sí. Podría llegar, estas velas también que se buscan el 50%, ¿sí? Son velas con gran tamaño, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos, o tienen mejor dicho, los tres tipos de velas, ¿sí? Y los tres puntos diferentes de entrada que pueden llegar a tener, ¿sí? El oro todavía tiene que seguir bajando aproximadamente hasta estas zonas de acá abajo como zona mínima, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo les dije, si tomaban una entrada acá, dejen correr hasta esta zona de acá o hasta esta zona de acá, como les vine diciendo, porque acá el precio tiene todavía vacío, vacío y vacío. Sí, entonces nada, nos vemos el sábado, tenemos clase de repaso, va a ser, ¿sí? Y después les subo la clase de neutralización de bloques de orden, ¿sí? Que es la siguiente clase a esta, ¿sí? Entonces nada, espero que hayan podido aprender y nos vemos el sábado para la siguiente clase.